para que puedan tenerlas todos y puedan tener este conocimiento y el marco normativo. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bien, ahora es turno del doctor Paul Abanto Merino. El doctor es abogado, sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en Derecho Comparado, Economía y Finanzas por la Universidad de Turín, candidato a magíster en Gestión de la Inversión Social por la Universidad del Pacífico. El doctor Paul Abanto Merino nos va a compartir su tema de exposición: pobreza, discapacidad y condiciones de vida, una mirada de las políticas públicas en materia de discapacidad. Sin más, cedo la palabra al doctor Paul Abanto Merino. Buenos días con todos. Es un honor participar aquí en este evento. Y bueno, dado el tiempo que es un poco corto, quisiera tratar de responder un poco algunos puntos que ha establecido el profesor Darío sobre el tema de discapacidad, ¿no? Si bien ya nos ha dado todo un panorama de normativo muy interesante, consideramos también que esto parte del mismo modelo social del que hablaba el profesor Darío sobre la discapacidad, ¿no? Comúnmente se ha visto a la discapacidad como una enfermedad, como una patología, ¿no? Ya con las nuevas orientaciones sobre la discapacidad, se ha dado un modelo social de discapacidad en el cual se establece que la discapacidad no es un problema, sino que las personas con discapacidad son parte de la sociedad. Y si existe discriminación o existen diferencias hacia las personas con discapacidad, es un problema social que debemos atender todos, las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad. Entonces, es un problema social que debe resolverse dentro de la misma sociedad, ¿no? A partir de diversos mecanismos como las políticas la política que se señalaba que se está implementando actualmente. Quiero dar algunos datos sobre la discapacidad. El Informe Mundial de la Discapacidad del 2011 señala que hay un 15% de la población mundial que vive con algún tipo de discapacidad, ¿no? Esto aproximadamente son unos 1.000 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? En América Latina tenemos unos 85 millones de personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y en nuestro país el censo del 2017 señala que el 10.4% de personas tiene alguna discapacidad. De este 10.4%, el 43% son hombres y el 57% son mujeres, ¿no? En el ámbito urbano y rural en donde se desenvuelven las personas con discapacidad, tenemos que el 82% de las personas con discapacidad se encuentran en el ámbito urbano y el 18% en el ámbito rural. A nivel también de edades, ¿no? Tenemos que un 14.3% tiene menos de 17 años de las personas con discapacidad, un 10.4% tienen entre 18 y 25 años, un 34.7% tienen entre 30 y 59 años y un 40% tienen más de 60 años. Es decir, la concentración de más del 75% está entre grupos de 30 a más años, ¿no? Además, sobre el nivel educativo, que es otro de los aspectos que señala la vulnerabilidad de las personas con discapacidad, tenemos que la población de 15 a más años de personas con discapacidad, el 34% no tiene ningún tipo de nivel educativo, ¿no? Y el 22% no cuenta con cobertura de seguro. Es decir, hay un 78% que no tiene una cobertura de seguro, lo que hace incrementar su vulnerabilidad, ¿no? La encuesta nacional de discapacidad del año 2012 señala que un 59% de las personas con discapacidad tiene dificultades para moverse, para caminar o usar brazos y piernas.
50.9% tienen la dificultad visual y de cada 100 personas con discapacidad, 44 son jefes o jefas de hogar, ¿no? Es decir, si una persona con discapacidad, en 44% de estas personas con discapacidad, si son jefes de hogar, necesariamente tienen algún tipo de trabajo, ¿no? Que usualmente, en su mayoría, son trabajos informales. En la actualidad, en un tiempo de COVID, la vulnerabilidad se acentúa, dado que estas personas no están en el trabajo y no responden a sus hogares como deberían de responder, ¿no? Porque son los jefes de hogar. He hecho una referencia, o voy a hacer una referencia sobre temas mucho más económicos, más que sociales, o sea, más sociales y económicos, más que jurídicos, perdón. Y quiero señalar algunos aspectos de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, ¿no? En la encuesta del INEI del 2018, las condiciones de vida de las personas con discapacidad, tenemos que 22% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de pobreza. Las personas con discapacidad en el ámbito pobre, digamos, se encuentran en el ámbito rural un 40% y en el ámbito urbano un 16%, ¿no? Un 75% cuenta con vivienda propia, 48% cuenta con material noble, 45% usa cemento para sus pisos, 45% usa plancha de calamina o fibra de cemento o similares, el 80% accede a una red pública dentro de la vivienda y un 62% tiene una red pública de desagüe dentro, ¿no? En el ámbito de la educación y el ámbito laboral, el 45% de las personas con discapacidad son parte de la población económicamente activa, ¿no? Y aquí hay un ámbito de ingresos, ¿no? En promedio de las personas con discapacidad, se ha visto que en relación con las personas que no tienen discapacidad, las personas con discapacidad tienen un salario promedio de 599 soles, mientras las personas sin discapacidad tienen un salario promedio de 792 soles, ¿no? Aquí podemos ver una gran diferencia entre los promedios de salario de estas personas, de las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, ¿no? Es decir, si una persona con discapacidad tiene carencias, tiene aún más carencias porque tiene un salario promedio menor que una persona sin discapacidad, ¿no? El 29.3% de hogares accede a programas sociales como Jaliguarma o Vaso de Leche, ¿no? Y un 43% accede a programas no alimentarios, ¿no? Como Juntos, Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, ¿no? Y otros. Sobre la inclusión que se tiene de las personas con discapacidad, ya lo comentaba el profesor Darío en la ley del año 2012, las personas con discapacidad se han establecido algunos mecanismos para integrar mucho más a las personas con discapacidad en una sociedad que, bueno, se denomina dentro de los enfoques más sociales como una sociedad discapacitante, ¿no? Que no permite que una persona con discapacidad se desenvuelva en condiciones normales debido a diferentes barreras de tipo social, como acceso a derechos, ¿no? Por ejemplo, los derechos laborales que se están comentando, barreras económicas, barreras culturales, ¿no? Por pensar que una persona con discapacidad tiene alguna enfermedad, ¿no? Que puede ser contagiosa o algo así. Entonces, muchas veces las personas no incluyen a las personas con discapacidad en nuestro ámbito, ¿no? Además de esto, yo he hecho una referencia sobre la pobreza, ¿no? Y en una investigación que hemos realizado para
para optar el título de magíster en la Universidad del Pacífico junto con 2 compañeras, hemos realizado una verificación del nivel de pobreza de las personas con discapacidad, ¿no? Para ello hemos considerado la pobreza básicamente monetaria, que implica ver el gasto de los hogares, ¿no? Las compras, el autoconsumo, el suministro. Y hay hemos visto también el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas, el enfoque multidimensional de pobreza y el enfoque de pobreza subjetiva, que es a nivel de percepciones, ¿no? Quisiera establecer que también cuando se habla de pobreza y discapacidad, se habla de causa y consecuencias de la pobreza, de la discapacidad, ¿no? La pobreza es causa muchas veces una discapacidad, ¿no? Y también es consecuencia de discapacidad. Porque lo vemos porque hay personas que tienen discapacidades a partir de que no tienen los insumos necesarios o las ayudas necesarias para poder superar su discapacidad. No tienen las atenciones que de repente el Estado podría brindar. Entonces, hemos considerado que hay una causa y consecuencia de la pobreza en relación a la discapacidad. Sobre el costo de la discapacidad, queremos establecer que hay un costo de discapacidad y queremos observar que una familia con un miembro con discapacidad es distinta a una familia con un miembro sin discapacidad, ¿no? Y para esto hay distintos enfoques que se han desarrollado dentro de la academia. Hay un enfoque subjetivo, ¿no? Que implica una revisión del enfoque cualitativo a partir de los que se realizan entrevistas, encuestas, focus group a personas con discapacidad y personas sin discapacidad, y se establece un volumen de costos de la discapacidad, ¿no? De acuerdo a los grados de discapacidad, ¿no? En ese sentido, hay una diferencia entre las familias que tienen una discapacidad y las familias que tienen discapacidad, con un miembro con discapacidad. Y el problema de esta evaluación es que no hay una estimación precisa de lo que es el gasto, ¿no? Porque son solamente estimaciones, son de tipo subjetivo, son qué es lo que yo considero que necesito para mi hogar, con mi hijo con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y no es una verificación exacta, ¿no? Hay un enfoque también de costo de la discapacidad que es comparativo, ¿no? Que analiza los patrones de consumo entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad. Y se establecen gastos diferenciales en bienes y servicios, ¿no? Se usan escalas de equivalencia para la discapacidad, calculando el costo relativo de 2 familias y establecen un costo adicional. ¿Qué tanto cuesta, ¿no? A partir de gastos diferenciales, ¿no? En este sentido, se propone que deben haber programas del Estado que cubran esa brecha de gasto en familias con discapacidad y familias sin discapacidad, ¿no? Otro esquema es el de estándares de presupuesto, que establece unos presupuestos detallados para dos familias, una con discapacidad y otra sin discapacidad, en el que se establecen los costos extras de la discapacidad, ¿no? El problema de este planteamiento, que no se adecua a los estándares de vida, ¿no? Porque no hay una diferencia entre el estándar de vida de una persona que usualmente ha vivido en pobreza y una persona que es de clase media, ¿no? Entonces no hay una estandarización de los niveles de vida de cada una de estas familias, ¿no? Asimismo, hemos ubicado dentro de la discapacidad y la pobreza que tenemos algunos resultados que hemos obtenido a partir de la encuesta nacional de hogares, ¿no? En los que tenemos
tenemos un costo de la discapacidad por pobreza durante el periodo del 2014 al 2018, ¿no? Tenemos una incidencia de la discapacidad en total de un 23%, o sea, hay una diferencia relacionada con pobreza monetaria. Es más fuerte si analizamos pobreza monetaria a la discapacidad en el ámbito de la pobreza monetaria. Una familia con discapacidad necesita 23% más, ¿no?, que una familia que no tiene una persona con discapacidad, ¿no? En el ámbito de la pobreza multidimensional, donde se analizan otros enfoques de la pobreza, como son servicios, acceso a servicios, ¿no?, hay una diferencia entre de un 16.7%, ¿no? Y esto, de todas maneras, si bien es menor, la tendencia es muy fuerte, ¿no? Es básicamente, por ejemplo, en el indicador de condiciones de vida, ¿no?, exactamente como condiciones de vida, la pobreza monetaria es de 42.7%, ¿no? Es decir, si una familia gasta 1.000 soles, la familia con persona con discapacidad debería de gastar en las mismas condiciones 1.400 soles, ¿no? Esto hace que veamos a la discapacidad como mucho más difícil para cada familia con una persona de discapacidad y por lo tanto es costosa. Claro que hechos que no se ven en la realidad y para las políticas públicas, para el empleo de las políticas públicas. Si vemos las políticas enfocadas en desarrollo de programas sociales, ¿no?, no hay una consideración exacta a las personas con discapacidad como criterios de priorización a las personas con discapacidad. Entonces, no ubicamos, por ejemplo, dentro de algunos programas sociales como Juntos, ¿no?, si bien hay una referencia a las personas con discapacidad, no hay un criterio de priorización, ¿no? Si bien la persona puede ser pobre, ya es vulnerable por ser pobre, pero agreguemos a esta vulnerabilidad su factor de discapacidad. El factor de discapacidad debería ser un elemento más para que se considere esta persona como más vulnerable que otra persona que de repente también tiene las mismas condiciones de pobreza, pero que no tiene una persona con discapacidad dentro de su familia. Entonces, dentro de pensión 65 sí hay un módulo de discapacidad como priorización de la atención nada más, pero no hay una priorización en relación a los criterios de elegibilidad, ¿no?, de la pensión. Y hay otro programa social que es ya enfocado a las personas con discapacidad severa, que es el Programa Nacional de Entrega de la Pensión No Contributiva a Personas con Discapacidad en Situación de Pobreza, que es el programa Contigo, que sí incluye, bueno, es un programa específico para personas con discapacidad severa, ¿no? Y que ya está haciendo, y se está creciendo cada vez más, pero que todavía tiene algunos problemas en el sentido de la cobertura del programa. Ahora, en el ámbito de la aplicación de otras políticas, como políticas de infraestructura o políticas sociales destinadas a erradicar o la pobreza en alguna zona, no hay un criterio de elegibilidad sobre, por ejemplo, concentración de personas con discapacidad en determinado departamento, ¿no? Por ejemplo, uno de los departamentos que tiene más personas con discapacidad es Cajamarca y Amazonas. Entonces, creo que muchos de los programas que se realizan dentro de estos departamentos deberían de incluir unos criterios de priorización para zonas donde haya muchas personas con discapacidad. Creo que hasta ahí dejo mi participación y estoy esperando las preguntas que sean pertinentes.
Bien, doctor Paul, muchísimas gracias por su intervención, que me parece bastante saludable abordarlo desde esta perspectiva pues, económica, social y que resulta muy complementario o en todo caso guarda mucha sinergia en el contenido con la ponencia del doctor Darío, ¿no? Entonces, hay dos preguntas que de pronto voy a plantearlas del siguiente modo. Una que tiene que ver con lo que nos indica el doctor Carlos Mesa, que está muy vinculado con el sector privado, ¿no? Entiendo que de pronto esta lectura económica que has brindado o estos datos, ¿cómo podemos encaminarlo? ¿Cómo podemos viabilizarlo para que esto se logre, digamos, afrontar en el sector privado, ¿no? Me refiero en términos de accesibilidad propiamente, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna de pronto instrumento o programa o directrices para que el sector privado asuma esta lectura social económica necesaria para la población de discapacidad y se permite una mayor accesibilidad, ¿no? En el sector privado. Bueno, los criterios para la accesibilidad, por ejemplo, hace un momento lo hablaba el profesor Darío, hay un ámbito laboral en el que no se cumple, ¿no?, las normas de discapacidad, y creo que simplemente la sociedad es una práctica del mismo sector privado, porque no es obligatorio, no tiene la fuerza. Dentro de ámbitos de accesibilidad, por ejemplo, en el ámbito físico, digamos, ya se han establecido normas para que los espacios sean más inclusivos y se determinen que, bueno, y exista la posibilidad de que las personas con discapacidad se desenvuelvan dentro de un ámbito normal, pero lamentablemente todavía es muy incipiente, ¿no? Vemos que en realidad dentro de nuestra sociedad las personas con discapacidad no deberían de tener ningún problema a desenvolverse dentro de los espacios, pero vemos constantemente que sufren este tipo de discriminación que nosotros no lo visualizamos porque no tenemos la discapacidad, pero que ellos sí lo sienten, ¿no? Basta con, no sé, quizás subir al tren y decir que tengo que tener una asistencia si yo tengo poca movilidad o tengo una discapacidad motora. Me es complicado, muy complicado, porque hay una escalera o solamente hay un ascensor que puede estar malogrado y ya no puedo subir. Entonces no hay formas en las que la sociedad me brinda las facilidades para esto, ¿no? Creo que no solamente pasa por un cambio normativo, sino también por un cambio de cómo piensan las personas dentro del sector privado, ¿no? Cómo implemento los mecanismos para dar un acceso pleno a las personas con discapacidad. Perfecto. Una última es del doctor Hans Silva y bueno, es muy puntual o en todo caso a modo de consulta nada más. Para acceder a un programa social, ¿las personas de discapacidad deben contar sí o sí con su carnet oficial, el que les acredita como tal, o no? No. Por ejemplo, para para el programa Contigo no necesitan del carnet de CONADI, sino necesitan de la evaluación de su certificado médico que acredite la discapacidad. Eso es para el programa de personas con discapacidad severa. Perfecto, doctor Paul. Muchísimas gracias por su intervención. Y de todas Gracias. formas, bueno, a petición del doctor José Baldassari Salcedo, si hubiera la oportunidad de que nos compartas la data o alguna información al respecto de tu posición, pues encantadísimo la vida para poderles, también a los amigos de Apex, poderles compartir. Muchísimas Perfecto. gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor Paul. Un abrazo. Bien, después de esta exposición, ahora es turno de la doctora Mitzi Rubí Reyes Deza. La doctora es abogada, maestrante en gestión pública en la Universidad César Vallejo Trujillo.